Bueno, el ejercicio consiste en que a una empresa le están ofreciendo la producción de unos empaques y la empresa está ofreciendo la producción de cada empaque a 3.100 pesos, pensémoslo así. Pero si yo no quiero hacer negocio con la empresa, llamémoslo proveedor, sino que yo mismo voy a producir mis propios empaques, ya nos hablan de otros costos, de 800.000 pesos en costos, más la producción de cada empaque que nos dicen que es de 1.500. Entonces, en estos casos, asuntos de economía, hay que plantear funciones que nos permitan determinar los gastos de acuerdo al número de productos que se estén consumiendo, en este caso de empaques. Entonces voy a empezar con el proveedor que nos está vendiendo la producción de cada empaque a 3.100 pesos. Hay que plantearlo en forma de función. Entonces voy a representarlo con la letra P de proveedor, P de X. ¿Por qué P de X? La X me va a representar la cantidad de empaques. Entonces esto se lee P de X, P en función de X. Y esa función va a ser igual a ¿qué? A 3.100 pesos, que es lo que cuesta cada empaque. Y a eso le voy a colocar una X. Quiere decir que la función sería P de X igual a 3.100X. ¿Por qué X? Porque eso me representa la cantidad de empaques que se produzcan. Es decir, si yo quiero averiguar el costo de un solo empaque, sería que P de 1, reemplazar la X por 1, o sea, 3.100 por X que vale 1, me da 3.100. Quiere decir que la producción de un empaque me cuesta 3.100. Si yo quiero averiguar cuánto me cuestan 100 empaques, ¿qué hay que hacer? Pues la X la reemplazo por 100 y sería 3.100 por 100 y así averiguo el costo de 3.100 empaques. Listo. Esa es la primera. Estamos hablando del punto A, de proponer una expresión. En este caso la voy a proponer para ambas. Ahora, la propia empresa. Vamos a hablar, yo qué sé, M. La voy a llamar M, como de mía, de mi empresa. Y también voy a hablar de M de X. Es decir, va a estar en función de la cantidad de algo. Resulta que acá, ¿qué nos están diciendo? En el caso de que yo no quiera hacer un negocio con el proveedor, sino que mi propia empresa va a producir los empaques, nos dicen que los gastos serían de 800.000 pesos al mes, más lo que se gaste por cada empaque, que serían 1.500, es decir, los gastos van a ser 800.000 pesos fijos más 1.500 por cada empaque que yo produzca, es decir, 1.500X, que este X me va a representar la cantidad de empaques. Es decir, yo quiero saber cuánto cuesta un empaque, pues la función sería M de 1, reemplazar la X por 1, entonces sería 800.000 más 1.500 por 1, que en este caso sería que un solo empaque, la producción de un solo empaque, ¿cuánto me costaría? 800.000 pesos al mes más 1.500 por 1, o sea, 800.000 más 1, que en este caso sería 800, 1.500 pesos, hablemos de pesos. Entonces esta sería la parte A, plantear o proponer como esa expresión que indique el aumento de gasto de una empresa. Es decir, que si yo no voy a asumir un negocio con el proveedor y quiero saber mi gasto mensual y en el mes vendí 30 pues produje 30 empaques, entonces reemplazo X por 30, 1.500 por 30 más 800.000, y esos serían los gastos al mes si yo asumo la producción de mis empaques. Pero si yo quiero que el empaque los haga un proveedor, los gastos ¿cuáles serían? 3.100 por esa cantidad de empaques. Listo. Entonces ahí ya la empresa tiene que ver qué es lo que más le conviene. Listo. Está la parte B.
¿Qué me dice la parte B? La parte B me dice explicar cómo determinar la cantidad de empaques que debe fabricar la empresa para que la decisión sea buena. Es decir, usted ya sabe que esta función es la que le permite determinar los gastos de su empresa si usted decide crear sus propios empaques, producirlos. Y estos serían los gastos de su empresa si los empaques son producidos por un proveedor, si usted los negocia con un proveedor. Entonces me están pidiendo cómo garantizo yo que si yo escojo producir los empaques es una buena decisión para mí. ¿Cómo sé yo que me conviene realizar mis propios empaques? Pues yo sé que me conviene si los gastos que yo voy a tener al mes son menores a los gastos que voy a tener si los hago con un proveedor. O sea que, ¿cómo determinaría yo esa cantidad de empaques? Estos serían mis gastos al mes. Si yo asumo producir mis empaques, esos serían mis gastos al mes, 800.000 pesos más 1.500 por cada empaque que venda. Yo necesito que estos gastos míos al mes sean menores ¿a qué? A los gastos que yo asumiría si los empaques los produce un proveedor. O sea, que ¿cuál sería la expresión para saber si yo tomé una buena decisión? Que mi función de la empresa sea menor a la función del proveedor, es decir, 800.000 más 1.500X sea menor a 3.100X. En otras palabras, que mis gastos mensuales sean menores a que si yo asumo los gastos con otra empresa, porque si con otra empresa mis gastos van a mermar, entonces pues mejor yo hago contrato con otra empresa. Entonces esta sería una expresión que me permite como determinar que sea una buena decisión realizar los empaques con mi empresa. ¿Listo? Y ya la parte C que me dice cuántos empaques como mínimo debo producir yo para fabricar, cuántos empaques debo fabricar como mínimo para que la decisión mía sea buena. Es decir, si yo asumo mis gastos, si mi empresa es la que va a realizar los empaques, cuántos empaques mínimos debo hacer al mes para que los gastos sean menores a que si lo hago con un proveedor. Porque por ejemplo, si yo al mes solo voy a hacer un empaque, ¿cuáles serían mis gastos? 800.000 pesos más 1.500, o sea 1.500 empaques. Mientras que si es con el proveedor, un solo empaque serían 3.100 pesos. O sea que en ese caso pues es mejor con el proveedor. De igual forma, si lo hago con dos empaques, si solo voy a producir dos empaques, pues 800.000 más 1.500 por 2 que son 3.000 serían 803.000 pesos. Mientras que acá dos empaques serían 6.200, me sigue conveniendo más con el proveedor y yo necesito que me convenga hacerlo con mi empresa. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuántos empaques debemos hacer mínimos al mes para que me convenga a mí producir mis propios empaques, para que mis gastos no sean tantos? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esta desigualdad, que es una desigualdad lineal, y despejemos X. ¿Cómo sería? Este 800.000 que está sumando, ya sabemos las X al lado izquierdo, los constantes al lado derecho. Entonces este 800.000 lo pasamos a sumar al otro lado. Me quedaría 1.500X menor o igual que 3.100X menos 800.000. ¿Cierto? Y ahora este 3.100X positivo lo paso al lado izquierdo negativo, entonces me quedaría 1.500X menos 3.100X menor que menos 800.000. Y ahora ¿qué hago? Resto estos dos, 1.500 menos 3.100 me va a dar 1.600X menor menos 1.600X menor que menos 800.000.
Y ahora, ¿qué hago? Este menos 1600 multiplicando a la X pasa al otro lado a dividir, pero como es negativo, eso implica que también cambia el sentido de la desigualdad, por lo tanto sería X, y ya no va a ser menor, sino mayor a menos 800.000 sobre menos 1600. Este menos y este menos y menos más se me cancela. Va a quedar que X mayor a, puedo cancelar este 0 con este 0, este 0 con este 0, y me queda 8000 dividido 16, que en ese caso 8000, o sea que me quedaría, me quedaría X igual 8000 dividido 16, 8000 le saco mitad, me queda 4000 sobre 8, 4000 le saco le simplifico, sigo sacando mitad de 4000, 2000 sobre 4, mitad de 2000, 1000 sobre 2 y mitad de 1000 sobre 2, 500. O sea que finalmente me queda X mayor a 500, y recuerden que X representa la cantidad de empaques. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al mes debo vender más de 500, debo de fabricar, más de 500 empaques para que me favorezca a mí como empresario asumir mis propios gastos y mi propia producción. Listo. Si vendo menos de 500 o 500 empaques exactamente, no me conviene asumir la producción de empaques, sino que mejor lo hago con un proveedor. Listo.